Bienvenidos, bienvenidas. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre el módulo de lectura crítica de la prueba Saber Pro, ¿vale? Em, digamos que por mi experiencia personal y lo que dicen los estudios en este tipo de pruebas, es muy importante primero el familiarizarse con la prueba, digamos, la estructura de la prueba, cómo funciona, la lógica de la prueba, lo que se está evaluando en este tipo de pruebas. Eh, y luego, pues como vamos a hablar específicamente del módulo de lectura crítica y vamos a tener a lo largo de la semana, pues, distintos talleres cortitos con distintos profesores sobre los distintos módulos. eh, yo quiero empezar como enfatizando algo acerca de estos módulos que se llaman módulos que miden competencias genéricas, ¿sí? Entonces, a veces en las pruebas, digamos, pareciera ser que hay competencias como de primer nivel y otras de segundo nivel, o competencias competencias a las que los estudiantes los que están tomando la prueba parecen darle una mayor o menor importancia, ¿sí? Cuando se escucha el concepto de competencias genéricas, pareciera por el nombre ser competencias como de segunda categoría, porque tal vez es más importante como concentrarnos en las competencias específicas que tienen que ver con los campos específicos de conocimiento o de profesionales en los que nosotros nos vamos a desempeñar. Digamos que las competencias genéricas son genéricas justamente porque son competencias transversales a digamos, todo campo de conocimiento, a todo proceso cognitivo, a todo proceso social, a todo proceso de desarrollo profesional. Digamos, esas competencias son muy importantes y un empleador usualmente como tiene más en consideración como la capacidad de pensamiento crítico, de lectura crítica, de habilidad de escrita de los estudiantes. Perdón, apagar el micrófono. Vale. Entonces, les decía, para un empleador es muy importante saber que cuenta con una persona que tiene desarrolladas las habilidades que le permiten tener un pensamiento crítico y las habilidades necesarias para desarrollar como un criterio. ¿Sí? Estamos en un tiempo, esto creo que lo tenemos claro. Estamos en un tiempo en donde estamos en una economía cambiante, en una sociedad cambiante, en un mundo político cambiante, como muy lleno de incertidumbres, lleno de muchos discursos, y este tipo de competencias son las que nos permiten movernos a esos territorios nuevos, entrar en diálogo con nuevos discursos, con nuevas formas de conocimiento, y como, digamos, como colectivamente estamos en ese movimiento, estas competencias se vuelven cada vez más importantes, más fundamentales, y es importante que cuando ustedes se enfrenten a la prueba, pues sepan reconocer la importancia digamos, de esas secciones de la prueba. Es muy importante y esto no para generar ansiedad ni angustia, porque vamos a ver que digamos, son pruebas interesantes y perfectamente practicables, pero lo importante es saber darles la importancia que tienen en el proceso de evaluación de nuestras habilidades en el momento en el que salimos al mundo profesional. Bueno, quería hacer un poquito de esta introducción. Entonces, bueno, voy a compartir mi presentación. Ya les cuento un poco la estructura de lo que vamos a hacer. Les voy a pedir que si en cualquier momento tienen dudas sobre lo que estoy exponiendo, eh, tranquilamente abran los micrófonos. A veces cuando tengo el modo de presentación de la pantalla compartiendo la presentación no los puedo ver, ¿vale? Entonces, si les pido si tienen alguna duda, algo no se entiende, me interrumpen, me dicen, profe, y ahí pues abrimos la conversación. Va a haber momentos donde sí pues, los voy a invitar a participar cuando veamos algunos ejemplos de las preguntas. Entonces, regálenme un segundo. Voy a compartir mi presentación con ustedes. Y listo. ¿Me pueden confirmar si están viendo la presentación, por favor? Sí, señor. Sí, Vale, señor. listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta es un poco la agenda de lo que vamos a abordar hoy.
¿sí? Entonces, primero vamos a hablar un poquito sobre esa competencia genérica que es, o que se evalúa dentro de las competencias genéricas, que es la competencia de la lectura crítica. Eh, Después vamos a dedicarle un ratito a tenernos específicamente en la prueba, saber cómo se evalúa o qué es lo que se evalúa acerca de la lectura crítica, ¿sí? Luego vamos a hablar sobre el tipo de textos que se utilizan en la prueba. Tenemos varios tipos de textos. Vamos a ver algunos ejemplos y ya al final del tiempo que vamos a compartir, vamos a ver ejemplos de preguntas. Preguntas sobre la prueba, como de las preguntas que son tomadas de instructivos, del ICFES y de varios lugares que nos muestran como más o menos la lógica y a lo que nos vamos a enfrentar ahí en el momento en el que estemos haciendo la prueba, ¿vale? Entonces, empecemos con la primera parte. Un segundito. Listo. Entonces, digamos que la lectura crítica, ¿sí? Que es, digamos, una habilidad que de alguna manera intuitivamente entendemos, es una habilidad que nos permite enfrentarnos a distintos tipos de textos, poder, por un lado, reconocer cuál es la información que se está planteando en esos textos, entender la estructura de esos textos, poder asumir posturas frente a lo que se sostiene en términos de argumentos, ideas en esos textos, poder evaluarlos. Eh, entonces, digamos que parte del propósito que tiene la prueba, parte de lo que se busca evaluar, por qué estamos planteándole estas preguntas a las personas que plantean la prueba, lo que se trata de establecer es si nuestra comprensión lectura en este momento de nuestro proceso educativo, ya siendo profesionales, nos permite interpretar, aprender, tomar posturas críticas frente a textos, ¿sí? Incluso textos, que la mayoría de ellos probablemente van a ser textos que abordan temáticas frente a las cuales no tenemos ningún tipo de conocimiento, ¿sí? Entonces, esto lo que está evaluando es nuestra capacidad de ir a contextos no familiares y valernos de la información que tenemos para poder conocer y dominar esos contextos. Bien. Bueno, ya les había comentado esto, es una competencia genérica, eso no quiere decir que es una competencia de segundo orden, es una competencia que es como un pilar para el desarrollo de las demás competencias, ¿sí? Y por eso es una competencia muy importante como el resto de competencias que vamos a estar explorando en la prueba a lo largo de esta semana. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se evalúa en el módulo de lectura crítica de la prueba Saber Pro? Entonces, lo que se está evaluando es la capacidad de cada uno de nosotros de entender, interpretar y evaluar texto. ¿Sí? Aquí tenemos como tres habilidades que difieren entre sí. ¿Sí? Digamos que entender tiene que ver, o sea, cómo se ve cuando entendemos un texto. Podemos reproducir la información que contiene el texto, podemos dar cuenta de esa información, ¿sí? Cuando interpretamos, ya empezamos a entender un poco más la estructura global del texto y cuando evaluamos, asumimos una distancia crítica, evaluamos como sopesamos los argumentos que se plantean en el texto de manera acá un poco más explícita. Entonces, eh, dice, la prueba de lectura crítica evalúa tres competencias que recogen de manera general las habilidades cognitivas, ¿sí? O aquellas habilidades que nosotros tenemos que desarrollar para poder leer de manera crítica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es leer de manera crítica? Entonces, en parte es poder identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Sí, ese es como un pilar importante, poder decodificar los contenidos del texto. Segundo, comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Entonces, no basta con entender aisladamente los pequeños fragmentos que estamos analizando, sino que necesitamos entender que el texto tiene una estructura, tiene unas partes y que la asociación entre las partes determinan el sentido del texto, ¿sí? Tercero, es
reflexionar, la habilidad de reflexionar críticamente sobre las ideas y argumentos presentados en un texto, evaluando su contenido. Entonces, no solo entender las partes del texto, su estructura, sino también poder asumir una posición frente al texto, ¿sí? O los argumentos que se plantean en el texto. Em, Fíjense que viendo lo que implica la competencia de lectura crítica, como esto eh, nos ayuda a entender también la importancia de desarrollar esa competencia y por qué su evaluación es tan importante. Una persona que no cuenta con una capacidad de lectura crítica es una persona que, enfrentado a un texto, se ve en una posición pasiva. Es una persona que lo único que puede hacer frente a una fuente de información es absorber la información sin saber interpelar esa información, sin saber evaluarla, sin poder plantear preguntas, sin poder conocer, por ejemplo, o definir la intención perdón, del autor de ese texto. Entonces, el desarrollo de esta competencia nos ayuda a no caer en la aceptación pasiva de cualquier tipo de información. También nos evita aceptar ideas sin que podamos acudir a un análisis crítico que sea fruto de nuestro proceso de pensamiento. La competencia de lectura crítica nos permite tener una comprensión más profunda de los textos. Así podemos entender de manera más completa el significado, la importancia que tiene un texto, sin tener que acudir a fuentes distintas al texto mismo. El desarrollo de esta capacidad entonces nos permite tomar decisiones informadas, ¿sí? Nos ayuda a tomar decisiones en contextos de complejidad, donde tenemos información limitada, pero a partir de la información a la que accedemos con el estudio de los textos, entonces tomamos mejores decisiones, nos permite construir entonces argumentos más sólidos, ¿sí? Eh, y esto, fíjense que todos son de alguna manera pilares para fomentar el desarrollo de competencias profesionales a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Cuando estamos en un contexto laboral, nosotros nos vamos a enfrentar siempre a nuevas situaciones, nuevas problemáticas, donde vamos a tener que enfrentarnos a distintos tipos de textos, de fuentes de información, y nuestra capacidad de lectura crítica es lo que nos va a pedir, nos va a permitir asimilar esa información, poderla procesar, ¿sí? De manera crítica, no de manera crítica y pasiva. También es un pilar importante para poder ser como ciudadanos activos, proactivos en nuestro tiempo, que es algo que pues también es una necesidad urgente de nuestra sociedad en este momento. Y en últimas, como que esta habilidad puesta en práctica en la vida cotidiana nos ayuda a formar una perspectiva más amplia de la realidad y del mundo. ¿Sí? Nos hace, fíjense que en últimas pareciera ser que nos ayuda a volvernos más dueños de nuestro propio destino, y más nos vuelve ciudadanos y personas más autónomas. ¿Bien? Bueno, entonces, en la prueba, para evaluar el desarrollo de esta competencia, se utilizan distintos tipos de textos. Nosotros lo que vamos en esta sección de la prueba, lo que vamos a estar haciendo es encontrarnos con textos que nos invitan a leer y luego los textos van acompañados de dos, tres, cuatro, cinco preguntas. Los tipos de textos que vamos a encontrar son distintos, ¿no? Entonces tenemos por un lado textos como novelas, fragmentos obviamente de novelas, cuentos, poesías, canciones, de obras de teatro. Eh, entonces, a estos textos se los considera como textos continuos porque tienen una estructura lineal continua, ¿sí? Entonces, son textos que tienen frases, tienen párrafos, luego pues tienen capítulos, digamos que usualmente nosotros tenemos un fragmento de cualquiera de esas unidades, es decir, tenemos párrafos, usualmente uno, dos, tres párrafos. Eh, los textos informativos continuos ejemplos de ellos son ensayos, columnas de opinión, crónica, que tienen también esa estructura continua, pero que tienen una intención distinta, ¿no? A los textos literarios. También vamos a encontrar textos discontinuos como caricatura, cómic, cuando son literarios, ¿sí? Y cuando son informativos, entonces vamos a encontrar distintos tipos de gráficas, de infografías, de tablas, de diagramas
que entonces nos presentan una tabla, nos plantean preguntas acerca de la tabla y entonces ese es un ejercicio también de lectura crítica, de poder recabar información, de asociar información. Entonces, vemos acá algunos ejemplos concretos de este tipo de textos, ¿no? Entonces, como textos continuos, les decía, tenemos textos informativos. Acá a la izquierda tenemos como ejemplo, pues un fragmento de una noticia, de un periódico. Y ahí entonces vemos es un texto continuo porque tiene una estructura de frases, párrafos, continuo. Es informativo porque nos está informando sobre una situación, tiene cierta estructura, ¿no? Tiene el título, los párrafos y eso usualmente se utiliza para las preguntas, como la comprensión de ese tipo de estructura que lo constituye. A la derecha tenemos el ejemplo de un texto literario, es un fragmento de un cuento, que nuevamente es continuo, pues porque es un texto que cuenta con una estructura de frases, párrafos, unidades de sentido que van constituyendo una narrativa. Segundo tipo de textos, los discontinuos. Entonces a la izquierda tenemos el ejemplo de una caricatura. ¿Sí? Entonces, varias de las preguntas, aparece una caricatura, preguntas asociadas a esa caricatura, interpretación. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos. Y a la derecha tenemos un ejemplo de un texto discontinuo informativo. Digamos que esto es relevante solo para saber a qué nos vamos a enfrentar. Digamos, no hace falta memorizarnos tipo de textos, pero sí, o sea, saber qué nos vamos a encontrar con esto y en qué proporciones, pues nos ayuda también a organizar un poco el tiempo que vamos a dedicar a cada momento de la prueba. Entonces, digamos, la prueba en su conjunto eh, cuenta con estas preguntas, ¿no? Entonces tenemos 30 preguntas de racionamiento cuantitativo, 30 de lectura crítica, que son las que nos concierne, 30 de competencias ciudadanas, una de comunicaciones crítica, escrita, perdón, una de inglés perdón, 45 de inglés y 17 es cuestionario socioeconómico, para lo cual contamos con 4 horas y 40 minutos, ¿sí? Entonces, eh, vuelvo. Recuerden que estas competencias todas son muy importantes, ¿sí? No solo lectura crítica, ¿sí? No solo competencias ciudadanas, no solo comunicación escrita, perdón, en su conjunto son muy importantes. Eh, Como a veces, por ejemplo, en la prueba de comunicación escrita aparece una pregunta pareciera, bueno, no importa, es muy importante porque de esa sola pregunta se determina nuestra habilidad para comunicarnos de manera escrita, ¿sí? Y la comunicación escrita es fundamental, es una competencia fundamental para la vida en general, pero en la vida profesional. Entonces, contamos con un total de 153 preguntas y dentro de las preguntas del módulo de lectura crítica, perdón, entonces vamos a tener este porcentaje de preguntas usualmente que se ocupan de cada una de las tres competencias que habíamos mencionado aquí atrás, entender, interpretar y evaluar. Entonces, es la primera, identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. La segunda, comprender cómo se articulan las partes del texto, que tiene que ver con la estructura. Y la tercera, asumir una posición crítica o evaluar el texto. Entonces, tenemos de las primeras 26% de las preguntas, de las segundas 40%. Y de las terceras, el 34% de las preguntas, ¿sí? De los tipos de textos que les mencioné, entonces vamos a tener 5 preguntas con textos literarios continuos, 25 preguntas de textos informativos continuos, y como el artículo de prensa, por ejemplo, vamos a tener 2 preguntas de textos literarios discontinuos, caricaturas, y 3 preguntas de textos informativos discontinuos, ¿sí? Alguna tabla. Eh, 3 preguntas puede ser que representen una sola tabla, ¿sí? 2 preguntas puede ser que descansen en una sola caricatura, ¿sí? Es decir, el número de preguntas no es sinónimo del número de textos que vamos a leer. Bien, entonces vamos ahora sí a mirar algunos de los ejemplos de preguntas que pueden aparecer ahí. Bien, entonces.
Usualmente la prueba comienza con algún texto donde nos dicen, para las preguntas de tal a tal, vamos a trabajar con el siguiente texto. Entonces, aquí tenemos un texto. Les voy a dar como unos segunditos para que lo revisen, lo miren, eh, reflexionen sobre qué tipo de texto es. De hecho, si quieren, léanlo y vamos trabajando como una especie de taller, porque ahora pues van a venir las preguntas acerca de este texto. Entonces, vemos que este es un texto que es primero claramente continuo, ¿no? Luego, ¿es un texto literario o no es un texto literario? La pregunta. Entonces, digamos que no parece ser un cuento, no parece ser un poema, parece ser más una especie de ensayo, un artículo. En ese sentido entraría dentro de la categoría de los textos informativos. Es un texto argumentativo y porque pues claramente se está construyendo ahí una argumentación y vamos a ver qué tipo de preguntas se plantean en torno a estos textos. Entonces les doy algunos segundos para que lean la pregunta, revisen el texto, elijan alguna opción. Entonces, leo el enunciado. Dice, en el enunciado, allí se va solamente a ver y ser visto, pero allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. La palabra subrayada tiene la función de, entonces, primera opción, A, acotar la información de la idea anterior. B, explicar lo anotado en la frase que la precede. C, señalar una oposición con lo anotado previamente. D, ampliar la información de lo anotado previamente. Les voy a pedir que escriban en el chat, quienes quieran, qué opción les parece que es la opción adecuada. A ver el chat. Sí, listo. Entonces estamos entre la opción C y la opción D. Entonces vamos a mirar. Entonces dice allí, ¿dónde?
No, allí se va, entonces va a leer del anterior, ¿no? El centro comercial de escenografía crea una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe. Lo contrario al vecindario y al barrio, lugares que en sociedades sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus. Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino que exige, ¿qué? Sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante, capacidad de compra. Bien. Entonces, digamos que es claro que o sea, dice, el centro comercial da estatus, ¿no? La pregunta que nos están planteando es, ¿esto que sigue es contrario a lo que afirma el centro comercial da estatus o lo amplía? ¿Sí? Señala una oposición o una ampliación, ya que estamos entre la C y la D. Fíjense que claramente lo que sigue apoya la afirmación, ¿no? Dice, el centro comercial da estatus. Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir, ¿no? Que tiene que ver con este asunto de ganar estatus, lo que exige el capitalismo rampante, capacidad de compra. Entonces, en esta pregunta, ¿sí? La respuesta es D. Bien, segunda pregunta. Entonces, seguimos trabajando con el mismo texto. Se nos plantea una segunda pregunta. Sí, unos segunditos para que revisen. Y si quieren, eh, cuando tengan una opción, la pueden escribir ahí en el chat, y así yo cuenta cuando la hemos respondido. Bien, entonces tenemos este partido, ¿dónde están ustedes? La mayoría han elegido la opción C. Dice, según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque A, la calle no permite la solidaridad, el encuentro entre las personas, no. B, la escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja, no es lo que afirma el texto. C, los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. Esa es la respuesta. D, en los espacios públicos se genera un proceso de simulación de lo privado, que es lo que ocurre en el centro comercial, según el texto, y no en los espacios públicos. Bien, tercera pregunta, y cuando tengan la respuesta la escriben por favor en el chat. Bien, entonces tenemos la respuesta A. Dice, una de las estrategias usadas por el autor para reforzar su argumento es A, citar la opinión de un experto en el tema; B, hacer alusión a los teatros y la plaza pública; C, cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano; D, mencionar las demandas del capitalismo. Bien, perfecto, creo que es clara la respuesta. Entonces, este es el primer ejemplo de un tipo de texto, texto continuo, informativo. Si tienen alguna duda, recuerden, por favor, me interrumpen en cualquier momento. Eh, Vamos al segundo tipo de texto. Entonces, estoy unos instantes para que lo lean, revisen, eh, reflexionen sobre qué tipo de texto es.
Entonces, ¿qué tipo de texto es? Pues claramente es un texto continuo, ¿sí? Es un texto discontinuo. eh, ¿Es un texto literario o un texto informativo? Claro, sí, Literario. claramente no. Es un texto de literatura. Entonces vamos a ver qué tipo de preguntas se pueden plantear a este tipo de textos. Entonces, está la pregunta. Cuando tenga la respuesta, la pueden compartir en el chat. Bien, bien. Pues, es una pregunta relativamente fácil. Siguiente pregunta. Bien, vamos a mirar esto. Dice, la expresión, la fiebre lo había agotado, pensaba que su temblor era el temblor del agua. Entonces, fíjense en la pregunta, esto es muy importante. Indica que el hombre se encontraba en un estado de delirio. ¿Por qué? Entonces, ¿qué de la frase es lo que nos indica que él se encuentra en un estado de delirio? Entonces, A, el hecho de que caminó mucho entre laureles, yarumos y montañas. ¿Eso indica que él se encuentra en un estado de delirio? No. ¿Es falso que haya caminado mucho entre laureles, yarumos y montañas? Sea, fíjense que lo que dice, si no estoy mal, es cierto, pero no está respondiendo a la pregunta, ¿no? Y este es un ejercicio que tenemos que hacer, sobre todo en las preguntas que nos resultan ambiguas o donde parece que hay varias respuestas que parecen atender a la pregunta. Entonces, la A claramente no es. Nos preguntan, en esa expresión indica que el hombre se encontraba en estado de delirio, esa expresión, ¿no? Eh, ¿Por qué? B, confundía su estado físico con el movimiento del agua. Entonces, fíjense que lo que está diciendo la expresión es justamente eso y ese es el instrumento para ayudarnos a ver, ayudarnos, sí, a entender que él, digamos, su sentido de la realidad no está funcionando bien. Dice, la fiebre lo había agotado, pensaba que su temblor era el temblor del agua. Entonces, fíjense que esa frase claramente es la que nos está indicando que su cabeza no está bien o que está entrando en un estado de delirio. C, podría resbalar de la piedra y caer al profundo charco. Eso no, digamos, no se deriva necesariamente de la expresión, pero también y sobre todo eso no es lo que está indicando la frase, es decir, no es la manera en que esa frase indica que él se encuentra en un estado de delirio. Y la tercera, que fue la que la mayoría de ustedes plantearon, que estaba sobre una piedra solo y angustiado. Eso es verdad. Pero fíjense que eso no hace referencia a la expresión que nos está planteando la pregunta. ¿Sí? Dice la expresión, la fiebre lo había agotado, pensaba que su temblor era el temblor del agua, indica que el hombre se encontraba en un estado de delirio. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Se entiende el por qué es la B? Sí. Listo. Sí, señor. Bien. Entonces ahí, esto es lo que sirve más, porque entonces hay muchas de las preguntas, hay unas que, pues ojalá, sí, no muchas, pero ocurre mucho que a veces nos encontramos con preguntas en las que parece que varias de las respuestas son respuestas correctas. Ahí una estrategia importante es volver a la pregunta. ¿Qué es lo que se está preguntando? ¿Qué es lo que me están preguntando? Y entonces, ¿cuál respuesta es pertinente? No si es cierta a partir de lo que dice el texto, sino cuál es pertinente para lo que específicamente me están preguntando. Bien, vamos a al siguiente texto.
voy a poner el texto y voy a poner la primera pregunta, bien, más fácil. Entonces, lean el texto y van respondiendo, por favor, ahí en el chat cuando lo encuentren la respuesta. Ah, pero no estaba viendo que ya... Ah, no. Entonces, fíjense, la diversidad de respuestas nos, nos habla sobre la complejidad de la pregunta, ¿no? Interesante. Bien. Entonces, ¿qué tipo de texto tenemos aquí? Entonces, es un texto continuo, ¿no? Texto argumentativo. Eh, y entonces él nos plantea la pregunta, ¿cómo se relaciona el título y el contenido del texto, ¿no? Entonces, el título, naturaleza del espíritu, y bueno, ustedes vieron el contenido del texto. Entonces, el contenido describe la naturaleza espiritual del universo. Entonces, o sea, ¿es eso lo que está, digamos, lo que está haciendo el texto realmente? Fíjense que o sea, en el fondo nos está planteando sobre una manera de aproximarnos al conocimiento del universo, ¿no? Pues a digamos, digamos, al tipo de conocimiento que procede de la ciencia más moderna, como la física cuántica, la física subatómica. Y en ese sentido, como pues no es esa explícitamente la intención ni lo que está haciendo el texto, ¿no? Dice, el texto presenta dos teorías sobre la naturaleza del espíritu. No, ¿no? Porque o sea, digamos explícitamente la palabra espíritu creo que solo aparece en el título, ¿no? Y, y digamos que parte de esta, digamos, de esta habilidad más compleja de interpretación tiene que ver con que tenemos que acudir a contextos y asociar palabras que no son en estricto sentido sinónimos, pero que entendiendo un poco la intención del autor, eh, como el propósito del texto, el tipo de argumentos que se están planteando, pues podemos llegar a la respuesta, ¿no? El texto presentado es teoría sobre la naturaleza del espíritu, no está hablando sobre un supuesto de la ciencia clásica, de algunos hallazgos de la ciencia más contemporánea y de una consecuencia que se deriva de esos nuevos hallazgos, y es que al parecer, pues la voluntad humana
que está fuera de esa cadena determinista que en la que creía la ciencia clásica, pero no está en capacidad de determinar la acción de los átomos de una pequeña porción del universo. Es decir, que la voluntad humana puede, al margen del determinismo causal del universo, como decidir un curso de acción. Entonces, no hay dos teorías sobre la naturaleza del espíritu. Tercero, el texto sostiene que el espíritu es libre por naturaleza. em, entonces ahí digamos que es una consecuencia asociada con el texto, digamos, se deriva del argumento que está planteando el autor, tiene que ver con el título del texto, ¿sí? Voy a leer la última y ya volvemos a cuál es la respuesta correcta. El texto contradice la concepción del espíritu de la ciencia moderna. Eso no es cierto, porque digamos que la ciencia moderna en el texto, o sea, no hay una afirmación explícita acerca de qué piensa la ciencia moderna acerca del espíritu. ¿Sí? A lo que llega él en su conclusión es que con lo que ha encontrado la ciencia más moderna, que llama él, ¿no? La ciencia más contemporánea, lo que es claro es que la voluntad parece estar fuera de esa visión clásica de determinismo y por lo tanto parece haber espacio como para la libertad del espíritu. Entonces, la respuesta adecuada sería la C. ¿Sí? El texto sostiene que el espíritu es libre por naturaleza. Eh, ¿Es clara la explicación o hay preguntas sobre esta? Es una pregunta compleja. Bueno, no voy a seguir. Vamos a la siguiente pregunta. Poner sus respuestas en el chat. Bien, entonces tenemos la opción D, opción dominante ahí en el chat. Bien, entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe una conclusión del texto? Sí, nuestras acciones están determinadas por una pequeña porción de átomos en el cerebro. No es lo que afirma el texto. Dice, la voluntad es capaz de determinar la acción de los átomos. Entonces, eso es contrario. B, el espíritu intenta conocer el presente del universo y predecir el futuro. Se deriva, sería como una conclusión del texto. Tercera, C, el cuerpo, en tanto que forma parte del universo, es predecible como un eclipse. No es la conclusión del texto. Tal vez podría asumirse como una premisa, pero luego en la conclusión se llega a lo contrario. D, la voluntad determina de manera impredecible las acciones del ser humano. Sería la respuesta correcta, ¿no? Se deriva de esta idea de que no hay determinismo en lo subatómico y la voluntad es capaz de determinar la acción de los átomos. Octava pregunta. Cuando tenga la respuesta, por favor, la comparten ahí en el chat.
Bien, pues, hemos identificado la B, que es la respuesta correcta. Creo que es claro el ejemplo. Vamos a la última pregunta sobre este texto. Bueno, pues, muy bien. Hemos identificado la respuesta C como la respuesta eh, correcta. Eh, digamos que Alejandro, la B no sería ¿por qué? Porque digamos que digamos el texto no está diciendo que lo que plantea la ciencia más moderna cuestiona o lo conquistado por la ciencia clásica de alguna manera. Es como ambos paradigmas como que siguen vigentes, cada uno en su campo específico. Lo que sí se cuestiona es como esa aspiración a poder predecir la totalidad de los eventos en el universo a partir de conocer como el estado presente de las cosas. Pero ahí la respuesta correcta sería eh, la C. Bien. Bueno, entonces vamos a explorar otros tipos de textos, ¿no? Entonces tenemos el ejemplo de un texto discontinuo aquí en esta viñeta, ¿sí? De una caricatura. Entonces, este es el tipo de preguntas que se plantean para los textos discontinuos literarios. Entonces, cuando quieran compartir sus respuestas ahí en el chat. Bien. Entonces, entonces, claro, usualmente tiene que ver con ese tipo de lectura, ¿no? De las viñetas. Digamos que no, a menos de que haya preguntas, voy a pasar a la siguiente, la que trabajamos con un texto discontinuo informativo. ¿Sí? Entonces, aparece, por ejemplo, tabla con información. A la izquierda las preguntas que se plantean en torno a esa tabla. Entonces, les doy algunos instantes para que lean. Cuando tengan su respuesta, pueden compartir ahí en el chat.
Bien, entonces, para el caso de ambas preguntas, pues que la respuesta correcta es B. Digamos que ese es un poco el ejercicio con los textos discontinuos. A veces tenemos gráficas, sí, a veces son cuadros con información. Bueno, entonces, Profe, sí, te escucho. yo te quería preguntar, es que digamos en esos casos que son, por ejemplo, tablas, ¿tú qué recomiendas? O sea, leer primero toda la tabla y luego la pregunta, No, o qué no, pregunta. no. Entonces, en el caso de textos discontinuos, dependiendo, igual, en los textos discontinuos claramente tiene mucho más sentido saber qué es lo que estamos buscando, información, y tener mucho cuidado en la lectura de la pregunta, ¿no? Porque este elemento de cuál de las siguientes opciones no es una desventaja, ¿no? Que es como una doble negación, casi, ¿no? Porque es cuál de las siguientes opciones. Sí, no es una desventaja. Digamos que el juego tiene más que ver con la lectura de que no es una desventaja, ¿sí? Y luego con la información, con la pregunta, vamos a la tabla, ¿no? Y entonces sabemos como que ese es un poco el ejercicio con los textos discontinuos, ir a buscar aquello que es información relevante, porque en el caso de esta tabla, pues no tiene sentido empezar a leer como leemos un texto secuencial, ¿sí? Parte digamos, la diferencia entre el tipo de textos tiene que ver con que la lógica de lectura es diferente. Bien, muy buena pregunta, muchas gracias. Bueno, digamos que sí, a grandes rasgos, pues esto era lo que yo les quería compartir. Me gustaría un instante abrir pues, el espacio para ver si tienen alguna pregunta. No sé, comentario. Profe, hola, Sí, buenos días. hola Laura. Digamos, para el tema, digamos, de los textos continuos, que son Sí, así como el de filosofía, ¿tú sí. qué consejos nos podrías dar como para poder retener como toda esa información y no como variarnos por varias respuestas? Porque claro, las mismas respuestas como que lo hacen dudar a uno de cuál es la correcta y cuál Mm. sí, cuál no. Sí, bien. Entonces, ese es espéreme, lo voy a volver a compartir y lo hablamos un poquito a partir del texto, ¿no? Ese ejemplo, digamos, está dentro de los materiales como que comparten de entrenamiento ahí en el ICFES, y es un texto que digamos que es bien complejo. Ay, espera, que lo voy a poner desde el principio. Perdón, un segundo, ¿cómo se pone esto aquí? Es complejo porque es un texto que para responder a las preguntas nos pide hacer un montón de inferencias. Listo, acá está. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Lo primero, espérame un segundo, acá. Lo primero es decir, hay un elemento con el que hay que jugar mucho en la prueba, que es como saber que hay un tiempo, es decir, tenemos un tiempo para presentar la prueba, tenemos 150 y pico de preguntas, sin embargo, tratar de que cuando estemos en una pregunta, no estemos pensando, "Ay, me está pasando el tiempo, ahí viene la siguiente, sí, o de pronto me quedaron mal las anteriores", sino que cuando estoy en esta pregunta, me quedo en esta pregunta y cuando voy a leer el texto, no es como voy a leer rápido y después vuelvo a leer, sino que trato de hacer una primera lectura detenida y concentrada, ¿sí? Que eso entonces me permite, ¿qué haría yo? ¿Sí? Voy a hacer mi proceso en voz alta, ¿no? Entonces, llego a este punto, ¿no? Eh, en estas no es tan claro si leer las preguntas antes ayuda o no. Depende mucho del tipo de texto. Con los textos informativos a veces sí, porque pues es más o menos, digamos, explícita la relación entre la pregunta y el contenido del texto. Con los textos argumentativos, dependiendo del tipo de textos, textos filosóficos como este, a veces la pregunta nos desorienta un poco más. Entonces, mi consejo y mi estrategia es hacer una primera lectura detenida, concentrada, respirando profundamente y decir, listo. Solía suponerse en la ciencia que si todo fuese conocido acerca del universo en un momento particular, entonces podríamos predecir qué ocurriría a lo largo de todo el futuro.
Es una premisa importante. Es como antes se suponía en la ciencia que si conocíamos todo lo que está pasando, entonces podríamos predecir todo lo que va a pasar. Sin embargo, la posición, una ciencia más moderna ha llegado a la conclusión de que cuando estamos tratando con átomos y electrones, somos bastante incapaces de saber del estado exacto de ellos. Es decir, que si asumíamos, no, estoy leyendo primera lectura, listo. Pero este es mi proceso de pensamiento leyendo despacio, ¿no? Sin embargo, una ciencia más moderna ha llegado a la conclusión de que cuando estamos tratando con átomos y electrones, somos bastante incapaces de saber del estado exacto de ellos, pues nuestros instrumentos mismos están hechos de átomos y electrones. Entonces se plantea como una limitación a ese supuesto de la ciencia clásica. Listo. Entonces, la idea de poder conocer el estado exacto del universo debe ser descartada realmente, ¿no? Que es parte del supuesto con el que partíamos. Es si podemos hacer algo, que es conocer el estado presente de cosas, podemos predecir el porvenir. ¿Cómo no podemos conocer todo acerca del universo en un momento en particular? Por lo tanto, tenemos que renunciar a la aspiración a poder predecir todo el porvenir. Sí, hasta aquí lo que nos han dicho es eso, o lo que me han dicho a mí. Pues nuestros instrumentos mismos están hechos de átomos y electrones, es decir, porque la manera en que podríamos determinar ese estado exacto del universo, pues, digamos, está hecho de aquello que resulta impredecible. Entonces, la idea de poder conocer el estado exacto del universo debe ser descartada realmente cuando se trata de la pequeña escala de ese mundo subatómico. Esto significa que la teoría que sostiene que así como los eclipses están predestinados, es decir, que podemos usar la física clásica para conocer el movimiento de los cuerpos inertes en el universo, también lo están. Esto significa que la teoría que sostenía que así como los eclipses estaban predestinados, también lo están todas nuestras acciones, debe descartarse también. Entonces acá está llegando a una especie de conclusión. El texto lo está llevando a qué? A demostrar que no es cierto que nuestras acciones, las acciones de quienes, pues asumimos entonces por inferencia de los seres humanos, no pueden predecirse solo con la ciencia y con la física clásica, pues porque, ¿por qué? Porque tenemos una voluntad que es capaz de determinar la acción de los átomos en una perdón, en una pequeña porción del universo, pero en una pequeña porción del cerebro, o quizá en su totalidad, ¿no? Dice él. Entonces es como a ese nivel subatómico parece moverse la determinación de nuestra propia voluntad, el resto del cuerpo actúa para amplificar esto, ¿sí? Que sería como nuestras acciones resultan de eso que nuestra voluntad mueve en los átomos del cerebro y entonces en ese sentido pareciera ser que nuestra acción eh, tiene una fuente o está determinada por algo que no es como causalmente determinado o que no entra dentro de ese paradigma del supuesto de la ciencia clásica. Entonces, fíjense que al hacer yo ese ejercicio, ya cuando veía la pregunta, ¿cómo se relaciona el título y el contenido del texto? ¿Sí? Entonces, ¿el texto describe la naturaleza espiritual del universo? No, me parece que en ningún momento, ¿no? De lo que acabamos de hacer, eso no apareció listo. El texto presenta dos teorías sobre la naturaleza del espíritu, tampoco. ¿Sí? El texto sostiene que el espíritu es libre por naturaleza. Digamos que tampoco es tan explícito, pero tiene que ver digamos, esa contraposición entre la naturaleza de la voluntad y la naturaleza de las relaciones causales en el mundo que está explicitando. Y de el texto contradice la concepción del espíritu de la ciencia moderna, no porque, digamos, no se está explicitando en ningún momento cuál es la concepción del espíritu de la ciencia moderna. Entonces, digamos, ese es digamos, mi proceder. Es como leo el texto cuidadosamente y al leer el texto, como al enfrentarme a esas preguntas, o sé a dónde acudir, o me resulta más o menos claro como qué puede ser y qué no puede ser. Una opción que ayuda mucho en preguntas como muy ambiguas, no me acuerdo dónde teníamos una que era relativamente ambigua, es descartar primero las que claramente sabemos que no y luego entre las que estemos dudando, a veces el ejercicio es más volver a la pregunta que, que al contenido mismo del texto para, para tratar de dar con cuál sea
la respuesta correcta. Otra estrategia que sirve y que es difícil como de mostrar aquí es como ustedes tienen un papel, rayen, ¿no? Como palabras claves, sobre todo si ya están en una pregunta y les está costando, es como, bueno, ¿qué puede ser pertinente? Entonces hago círculo aquí, ¿sí? Un círculo en torno a esta palabra, tema que aquí puede tener que ver con la libertad o no. Y eso, estas marcas en el texto a veces me ayudan a mí como a poder asociar fragmentos del texto uno con otro. No sé si respondí a tu pregunta, Laura. Sí, profe, muchas gracias. Eh, ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, yo tengo Sí, una pregunta. Había una pregunta que, por John. ejemplo, de un texto de como la relación de la muerte. Entonces, Sí, en la pregunta listo. menciona como el agua y hay una sola de las respuestas que menciona también el agua. Entonces, se puede relacionar de una vez esas dos preguntas y saber No, cuál es la respuesta correcta. no, o sea, en este caso, digamos que coincide, espérame, la voy a compartir, pero digamos, es que depende de la pregunta, porque no es solo, a veces justamente como usan la misma palabra, pero dependiendo del contexto de la pregunta, puede que estén revisando justamente esa capacidad de leer con cuidado qué es lo que está planteando la pregunta. Perdón, comparto acá un segundo. eh, Entonces tenemos ese texto que es un texto literario que también, digamos que también reviste cierta ambigüedad. Lo que pasa es que las preguntas no son tan complejas. Y teníamos la del agua, ¿no? Entonces decía la expresión, la fiebre lo había agotado, pensaba que su temblor era el temblor del agua. Sí, claro, no, acá, o sea, acá el hecho de que sea el agua, digamos, es una coincidencia porque lo central es como que tengamos claro que lo que se nos está pidiendo es cómo esa expresión indica que él está en un estado de delirio, ¿sí? Es sobre todo como esa capacidad de leer la pregunta lo que nos posibilita contestar de manera adecuada en este caso, ¿sí? Ver qué es lo que se nos pide, porque veíamos varias de las respuestas son verdad, ¿sí? Y uno, digamos que, claro, como se está hablando sobre esa expresión específica, pues lo que respondamos tiene que ver, o sea, tenemos que ver qué está contenido de alguna manera ya en la proposición que nos están pidiendo analizar. Sí, por eso en esta, pues había la posibilidad de equivocarse. Eh, Puede que alguna de las opciones dijera porque estaba sobre una piedra al lado del agua, ¿sí? Y entonces no nos serviría como una buena pista y seguiría siendo una respuesta no adecuada para la pregunta. ¿Vale? Entonces no siempre va a funcionar esa estrategia, John. Bien, ¿alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ya ha presentado la prueba Saber Pro? Bueno, No, señor. bueno, digamos que esto es lo que tendría por compartirles. Les haría, pues no sé, alguna invitación. Es como muy importante que de verdad pues hay un tema de manejo, de manejo emocional frente a la prueba, digamos, de descanso el día anterior. Hay unas cosas como muy primarias, muy importantes que yo creo que ustedes tienen claras. En el momento de la prueba, como ya en ese momento, lo que más que la atención, lo que sirve es como respiración profunda y atención plena a cada una de las preguntas. Saber digamos, que no vamos de afán, pero tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Sí, repito, es muy importante como que no sientan que hay preguntas que son de segunda categoría, porque con estas competencias genéricas, créanme que son las más importantes. O sea, ya cuando uno está en el mundo profesional y uno empieza a evaluar como qué es lo valioso, piensen en personas con las que ustedes hayan trabajado en sus prácticas, piensen en sus profesores, qué tan importantes son sus competencias genéricas en hacer bien aquello que hacen. ¿Sí?
Y eso cuando uno está del otro lado como haciendo casting, por ponerlo en esos términos, eso es muy importante, ¿saben? Esa no es información de segunda mano, ¿sí? Como uno da por sentado que ustedes tienen que tener desarrolladas como sus habilidades pues, más técnicas, concretas y cuantitativas, pero lectura crítica, comunicación. Comunicación es crítica, comunicación escrita, competencias ciudadanas, pues son muy importantes, ¿saben? Porque vuelvo, ya, y con esto cierro. eh, en este momento, la historia siempre ha sido dinámica, pero estamos en un momento de un dinamismo vertiginoso donde las estructuras y los campos de conocimiento se están fusionando y algunos están colapsando. Y entonces esto hace que los contenidos de información por sí solos no nos ayuden. Lo que necesitamos es tener unas habilidades para poder entrar en conversación con estos nuevos contextos que están apareciendo, estos nuevos discursos. También la habilidad, la capacidad de lectura crítica que nos permita entrar en conversación con todos estos lenguajes, narrativas que por todos los medios que nos están como bombardeando hoy, no paralicen nuestra capacidad de juicio, sino que sepamos discernir. Esto es una fuente eh, confiable, este argumento es un argumento ilegítimo, este autor que construye esta argumentación que parece muy persuasiva proviene de un determinado contexto y tiene determinada intención narrativa que a mí me invita a tomar distancia frente a lo que está planteando. Todo ese tipo de competencias, perdón, de habilidades tiene que ver con el desarrollo de las competencias genéricas y mucho con el desarrollo de la competencia de lectura crítica. Muy, bueno, ya ahora sí, para cerrar, quienes estén interesados en seguir trabajando, pues para prepararse para la prueba, me pueden buscar, ¿saben? Y si quieren y hablamos y pues también pues muy invitados. Me imagino que ustedes están ya como en proceso de salida, pero pues tenemos los cursos de cine, literatura, sociedad. Yo tengo dos grupos de ese curso y yo ahí lo que hacemos es esto. Pues digamos que la idea es hacerlo, utilizamos textos interesantes que tratamos de establecer vínculos con el presente, con los contextos que son relevantes hoy, pero en el fondo lo que estamos desarrollando es esta capacidad de entrar en conversación con textos complejos y pensar en la estructura de los textos, en la intención narrativa de los autores, las estrategias narrativas. Bueno, eso. Entonces, si no hay más preguntas, perdón, y comentarios, vamos a dejar ahí por hoy. Va a quedar la grabación, creo que queda, no sé cómo, muy bien cómo queda, pero creo que ustedes todos van a tener acceso a esta grabación de la sesión de hoy. Y nuevamente, muy bienvenidos. Me pueden escribir al chat privado de Teams si tienen dudas, si quieren, no sé, lo que necesiten, con muchísimo gusto. Mañana tenemos segundo y tercer taller, creo que el miércoles a la misma hora sé que vamos a tener de competencias ciudadanas, de escritura y de inglés. Entonces, pues aprovechen, ¿saben? Familiarícense con la estructura, que eso ayuda, uno cree que no, pero eso ayuda un montón. La gente que llega ahí y se encuentra con la prueba, pues ya tiene una desventaja porque eso toma tiempo y también toma como capacidad de procesamiento que es innecesario llevarla al momento de sentarse en la prueba. Ya cuando llegamos ahí familiarizados, pues ya es lidiar con lo concreto y confíen en que pues, si pasaron por la escuela, muy probablemente todos ustedes cuentan con una muy buena formación, ¿sí? Entonces también confíen en que les va a ir muy bien. No dejen sin responder preguntas, respondan con atención. Les va a servir mucho. Parece que no, pero sí es relevante el resultado de las pruebas y digamos que para la universidad también, pues es interesante ver la calidad, una manera en la que se mide la calidad de la formación tiene que ver con los resultados de sus pruebas, ¿vale? Y que ustedes salen de una universidad pues bien rankeada, pues también les va a abrir muchas puertas. Y para nosotros también es una fuente de información para ver cómo nos está yendo. Entonces, sin más, les deseo una feliz semana de receso. Espero que estén disfrutando mucho y acá muy bienvenidos cuando quieran.